Hola a todos, pertenezco a la Universidad Regional Amazónica IQIAM. Mi nombre es Antonio y hoy junto con mis amigos vamos a hablar sobre división celular, es decir, mitosis y meiosis. Antes de empezar un repaso de algunos nombres. Cromosoma, cromatina, cromatida hermana, paromólogo, centrómero, cinetócoro, uso mitótico, centrosoma, microtúbulos. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división celular de las células somáticas del cuerpo humano y otros organismos, como por ejemplo las células óseas, pulmonares o sanguíneas. ¿Cómo empieza Liz? El ciclo celular empieza con la interfase, que es la fase más larga del ciclo celular. En esta fase la célula crece y copia sus cromosomas preparándose para la división celular. Esta fase se divide a su vez en tres subfases, la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1 la célula empieza a crecer, en la fase S los cromosomas se duplican y en la fase G2 la célula se prepara para la división celular. En esta misma subfase, el núcleo puede contener entre uno o más nucleolos. Se forman dos centrosomas a partir de uno, los mismos que empiezan a migrar. ¿Qué pasa en la profase Hugo? Cuéntanos. En la profase de la mitosis se puede observar con microscopio a los cromosomas como hebras, donde cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas que se obtienen de la replicación del ADN en la interfase. Estas cromátidas hermanas se distinguen por el centrómero, que es una zona más estrecha. Este centrómero está formado por heterocromatina que contiene secuencias de ADN específicas, que sirven para el fijamiento de los microtúbulos del uso mitótico. Al mismo tiempo que se forman los cromosomas, disminuye el tamaño del nucleolo hasta desaparecer. Además se duplica la cantidad de centriolos para formar dos centrosomas, los cuales se trasladarán a los polos opuestos de la célula. A partir de los centrosomas se forman microtúbulos denominados en conjunto uso mitótico. Algunos de los microtúbulos del uso mitótico se unen al cinetocor del cromosoma, llamados microtúbulos del cinetocor, mientras que otros microtúbulos se unen a otros microtúbulos del polo opuesto, a los cuales se les denomina microtúbulos polares. Hay la formación de microtúbulos más cortos que se dispersan en varias direcciones desde el centrosoma, a los cuales en conjunto se les denomina áster, pero estos no son parte del uso mitótico. Cada una de las fases no está bien delimitada, ya que se está hablando de un ciclo. En la parte final de la profase se habla de la despolimerización de las láminas de la placa nuclear, las cuales ayudan a la condensación de la cromatina y actividad organizativa de los microtúbulos en el centrosoma. ¿Y qué pasa en la metafase Jacqueline? Metafase de la mitosis. Los cromosomas se ubican perpendicularmente al uso mitótico. Se dice que la ubicación de los cromosomas se debe a un equilibrio dinámico entre el efecto conjunto de atracción de los microtúbulos del cinetocoro de los cromosomas hacia cada uno de los polos y del rechazo astral. Esto significa que los cromosomas se dirigen a la línea ecuatorial de la célula. ¿Qué sigue Hugo? Anafase. Los cromosomas migran hacia su correspondiente polo celular. Cada uno de las cromátides se transforma en un cromosoma hijo independiente. Existen dos mecanismos que intervienen en el movimiento de los cromosomas en la anafase. El primero es en que los cromosomas migran hacia los polos mientras se acortan los microtúbulos del cinetocor, por la despolimerización de la tubulina en el extremo positivo, es decir, en la unión del cinetocor. El otro mecanismo es de los dos polos se alejan entre sí. Este movimiento se da gracias a la polimerización de los microtúbulos polares en sus extremos positivos. ¿Y en la telofase, Maribel? Telofase. Comienza la finalización de la división nuclear y da inicio a la formación de dos nucleolos hijos. Los cromosomas empiezan a despegarse y extenderse hacia los polos de la célula, en donde se empieza a formar la membrana nuclear y el ADN se desespiraliza, por lo tanto obtenemos cromatina y se vuelve a formar los nucleolos y los nucleolemas de cada núcleo nuevo.
Finalmente, en la citocinesis, En la etapa final de la división mitótica se produce la citocinesis, donde los organelos celulares se reparten a cada célula y se forma el anillo contráctil, que es una estructura formada por actina y miosina, las cuales interactúan entre sí estrangulando la célula, acercando la membrana celular por las hendiduras de escisión causadas por la contracción. recapitulando, entonces el producto de la mitosis son dos células, hijas idénticas a la madre. Y después, cuéntanos, Francisco. Meiosis es el proceso de división celular producido en células sexuales. Se compone de dos divisiones nucleares sucesivas, con solo una duplicación de los cromosomas, generando 4 células haploides, es decir, con la mitad del contenido genético a partir de una diploide. ¿Y en su interfase qué pasa, Francisco? En la interfase de la meiosis, al igual que en la mitosis, se produce la duplicación cromosómica. Previo a este paso se da la fecundación, donde una célula femenina se une a una masculina, es decir, las células haploides con 23 cromosomas se unen para formar una con 46 cromosomas, o diploide. Entonces, la meiosis empieza con una célula diploide. Maribel. ¿Y en la profase no? Profase 1 es la fase más larga de la meiosis, por eso se encuentra subdividida en 5 estadios. En el primer estadio, llamado leptonema, los cromosomas empiezan a contraerse y hacerse visibles. Segundo estadio, zigonema. Los cromosomas homólogos realizan la simnasis formando el complejo sinaptonémico. Tercer estadio, paquiteno. Se produce el crossing over, que es el intercambio de fragmentos cromosómicos que aumenta la variabilidad genética. Cuarto estadio, diploteno. Cuando cromosomas se encuentran condensados al máximo, están unidos por quiasmas. Quinto estadio, diacinesis. Desaparece el núcleo y la membrana nuclear, por lo que quedan libres en el citoplasma. Qué interesante. ¿Y en la metafase 1, Liz? En la metafase 1 de la meiosis, los pares de cromosomas homólogos se alinean sobre la placa metafísica, con un cromosoma de cada par dispuesto hacia cada polo. Ambas cromátides de un homólogo se adhieren a los microtúbulos del cinetocoro de un polo, y las del otro homólogo se adhieren a los microtúbulos del polo opuesto. Continuando, en la anafase 1, ¿ya qué? Los homólogos se separan y un miembro de cada par se dirige a un polo de la célula. Las cromátidas hermanas no se separan. ¿Qué pasa en la telofase 1, Pancho? Del mismo modo que en la mitosis, en la telofase 1 se regeneran los núcleos, formando dos células cada una con 23 cromosomas de doble estructura. ¿Y en la citocinesis 1, Mari? Citocinesis 1. Al igual que la mitosis, es la división del citoplasma que se produce por estrangulamiento de la membrana celular, que es causado por un grueso haz de filamentos de actina y miosina, denominado anillo contráctil. Hugo, cuéntanos sobre la profase 2, por favor. En la profase 2 de la meiosis ya existen dos células germinales, las cuales realizarán una mitosis que dará al final como resultado 4 células germinales. A diferencia de la mitosis, en la profase 2 de la meiosis no hay duplicación de los cromosomas, sino que hay una división de los cromosomas ya existentes. También tenemos la duplicación de los centriolos para formar dos centrosomas. Además, la membrana nuclear se rompe y hay una síntesis para formar nuevamente el uso meiótico. Ya que, ¿qué nos dices de la metafase 2? Metafase. Los cromosomas se alinean a lo largo del ecuador con las cromátidas hermanas de cada cromosoma, unidas a microtúbulos del cinetocoro que se dirigen hacia los polos opuestos. Muy bien. ¿Y en la anafase 2? Anafase. En esta etapa se produce la segregación, donde las cromátidas se separan en cromosomas hijos independientes y se dirigen cada uno a un polo. Liz, ¿y en la telofase 2? Durante la telofase 2, los microtúbulos del uso desaparecen y se forma una envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas. Ahora hay 4 núcleos en total, cada uno de los cuales contiene número haploide de cromosomas. Finalmente, en la citocinesis 2, Finalmente damos paso a la citocinesis.
en donde la división meiótica de una célula progenitora produce 4 células hijas, cada una con un conjunto haploide, no replicado, de cromosomas. Cada una de las 4 células hijas es genéticamente distinta de las otras y de la célula progenitora. Con la demostración del presente cuadro comparativo, se concluye que el propósito de la mitosis es producir 2 células hijas idénticas a la célula madre, y en la meiosis es producir 4 células hijas con diferentes genes, ya sea por recombinación o segregación independiente. A pesar de ser procesos diferentes en mitosis y meiosis, existe una sola duplicación de ADN y tienen igual número de cromosomas en células parentales. Distintamente, en la mitosis existe un doble número de cromosomas en cada célula hija, a diferencia de la meiosis que solo tiene 23 cromosomas por cada célula hija. Durante la mitosis da como resultado 2 células hijas y en la meiosis tenemos 4 células hijas. En la ovogénesis, un óvulo y 3 corpúsculos polares y en la espermatogénesis 4 espermatozoides. Como una observación final, decimos que si no existiera la meiosis, los gametos tendrían un número diploide de cromosomas y en consecuencia el cigoto tendría 2 números diploides de cromosomas y así sucesivamente de una a otra generación, ya que el número de cromosomas iría aumentando en progresión geométrica, transmitiendo por igual sus caracteres hereditarios. Esperamos que este video sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias.